escrito. Listo. Ya listo. Entonces, con usted estábamos viendo sobre los ecosistemas, ¿no es cierto? Decíamos que los ecosistemas es un conjunto, me avisa si todos podemos ver, es un conjunto de plantas y animales y de otros seres vivos. Y eso conocemos como biocenosis, y el biotopo, lo que corresponde al ambiente físico, es decir, la diversidad, el clima, la temperatura, la humedad, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Vimos también los tipos de ecosistemas. No, solo hicimos este de acá entonces. Sí, profe. Solo hicimos este. Ah, ya, listo. Ese hicimos, profe. Ah, ya, ¿estaba claro esto? ¿O necesita alguna aclaración? No. No, ¿está claro? Entonces, listo, vamos. No necesita copiar nada, ¿no? Solo vamos a explicar lo que usted ya tiene claro. Dice que un ecosistema es un conjunto de plantas y otros organismos vivos y eso se llama biocenosis. Entonces, le digo en el siguiente paisaje, pinte la biocenosis. ¿Qué va a pintar? Los seres vivos. Seres vivos. Eso es todo. Seres vivos. ¿Cuáles son los seres vivos? Las plantas y los... Las plantas, los animales. Los animales. Los seres vivos. Plantas y animales. Los seres humanos, ¿por qué no? Porque nosotros cambiamos el espacio de los animales. Si no, porque no formamos parte de un ecosistema. Muy bien. Vamos, dice que esta biocenosis se interrelaciona con el biotopo. ¿Qué es el biotopo? El espacio que ocupa este ecosistema. Por ejemplo, vamos acá al dibujo de acá que le puse. Mire, aquí tenemos biocenosis, vivo, seres vivos, plantas, animales. Biotopo sería el agua, aire, suelo. solar, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Listo. Entonces tenemos bien claro cuando a usted le pregunten qué es la biocenosis y Martín me va a decir. A ver, vamos, ¿quién levantó la mano? A ver, vamos, Mateo Solórzano. ¿Cuáles son, qué es la biocenosis? seres vivos. Seres vivos, eso es todo. Justin, ¿cuáles son los componentes del biotopo? No lo escucho, profe. ¿Qué es el biotopo? Creo que mis audífonos están mal porque yo no lo escucho. Eso, de pronto revíselos hasta mientras. Ya, a ver, vamos, Maite Pavón. ¿Qué es el biotopo? Active su micrófono, Maite, para poderle escuchar. Listo, vamos. ¿Quién me está levantando la mano virtual para participar? Mano virtual, dije. A ver, vamos viendo esas manos virtuales. A ver, listo, vamos, Mateo Tutillo. ¿Qué es el biotopo? El biotopo son el suelo, lo que no tiene vida. Lo que no tiene vida, eso es en pocas palabras. Muy bien. Un ecosistema se diferencia de otro por la biodiversidad, el clima y la geografía. De ahí que tenemos la taiga, la tundra, el desierto, la sabana, el bosque, el páramo, el manglar, etcétera, etcétera. ¿Qué los hace a unos diferentes de los otros? Su biodiversidad, el clima y la geografía, es decir, la ubicación, ¿no? Vamos, continuando con los ecosistemas. Tenemos dos tipos de ecosistemas, los ecosistemas terrestres y los ecosistemas acuáticos. También consideramos un tercer ecosistema que es el ecosistema aéreo. Pero no lo consideramos al aéreo, ¿por qué? Porque son pocas las especies que habitan en este tipo de ecosistema, ¿no? Que serían las aves y las plantas que crecen sobre otros
otras plantas, ¿no? Sobre los troncos de algunos árboles o sobre algunas plantas crecen sobre los cables de la luz. Usted ha de haber visto alguna vez, ¿no es cierto? Ya. Pero nosotros vamos a considerar únicamente dos. ¿Cuáles dos? Los terrestres y los acuáticos. Y los acuáticos. Vamos. Dentro de los terrestres y los acuáticos, los más abundantes son los terrestres. ¿Por qué? Aquí tenemos los bosques, la sabana, la tundra, la taiga, la pradera, bosques húmedos, bosques nublados, páramos, etcétera, 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 ¿no es cierto? Dentro de los más grandes, más conocidos, tenemos a los bosques, las praderas y los desiertos. Dentro de los más grandes, ¿no? Sin dejar atrás a los otros tipos de ecosistemas terrestres, ¿no? Dentro de los ecosistemas acuáticos tenemos dos, los de agua dulce y los de agua salada, siendo los más grandes los de agua salada porque hay más cantidad de agua salada que de agua dulce. Estos ecosistemas de agua salada los encontramos en los mares y en los océanos. En cambio, los ecosistemas de agua dulce los encontramos en los ríos. En los ríos y en los lagos. Muy bien. Vamos, dentro de los ecosistemas terrestres tenemos a los bosques, que hay muchos árboles, gran cantidad de seres vivos. Alguna vez todos hemos tenido la posibilidad de ir a un bosque y hemos visto la gran cantidad de seres vivos que posee este bosque. ¿Por qué? Porque el bosque es uno de los principales ecosistemas que sirven para alojar, almacenar agua debido a las plantas que viven en la humedad, que son las que actúan como que si fueran una esponja para retener el agua. Seguido de las praderas. En cambio, en las praderas hay pocos árboles y las plantas más abundantes son las hierbas. Es decir, las de menor altura, ¿no? Las que crecen a nivel de suelo, ¿no? En relación a los bosques, muchos árboles, las praderas, en cambio, ya casi no tienen árboles. Pero los desiertos totalmente lo contrario, casi no hay ni seres vivos, ni tampoco hay agua, ni tampoco animales, ¿no? Pero recuerde que también tenemos desiertos de dos tipos, los desiertos calientes y los desiertos fríos. ¿Cuáles son los desiertos fríos? Los que se encuentran en los polos. Recordando también que los desiertos calientes son los que en las noches, en el día tienen altas temperaturas y en las noches, en cambio, baja drásticamente la temperatura, ¿no? Vamos, entonces, en cuaderno libretita voy a copiar los dos tipos de ecosistemas. En cuaderno libretita, hoja nueva. Voy a copiar este organizador gráfico. Ya, vamos. Recuerde que tenemos dos tipos de ecosistemas, los ecosistemas terrestres y los ecosistemas acuáticos. Como su nombre lo indica, terrestres los encontramos en la superficie terrestre, en la tierra, y los acuáticos los vamos a encontrar en el agua. ¿Ya? ¿Me avisa si hasta ahí tiene alguna pregunta? Profe, tenemos que copiar todo eso, ¿no? Sí, vamos a copiar el organizador sobre los tipos de ecosistemas. Cuando yo le ponga un dibujo ahí en su trabajo, le digo, pinte el ecosistema acuático. Usted ya sabe que va a pintar los que se encuentran en el Las agua. plantas. En el agua. Muy bien, y dentro de esos ecosistemas acuáticos le digo, pinte el ecosistema acuático de agua dulce. Usted va a poder pintar ya sea... El agua. Los lagos. Y los lagos. Si yo le pongo un océano, ¿qué tipo de ecosistema es? Agua salada. Agua salada. Un Acuático. ecosistema acuático de agua salada. Muy bien. Entonces tenemos claro dónde vamos a ubicar a los ecosistemas, tanto terrestres como acuáticos, ¿no es cierto? Sí. Listo. Ya tenemos claro sobre esto de los ecosistemas, ¿no es cierto? Entonces, listo. Hasta ahí le espero.
Doménica, si deja de utilizar el chat, por favor. Me avisa si ya está por terminar. Profe, Mande. podemos hacer en 2 hojas, poner tipos de ecosistemas terrestres y lo de los ecosistemas terrestres, y en otra podemos poner el mismo título y poner ecosistemas acuáticos. No le alcanzó en una sola hoja. No, Ya, entonces listo. Sepárele así, no hay problema. gracias, profe. ¿Listo? Ah, profe. Ya, listo. Permítame un segundito para que termine. ¿Hasta aquí tiene alguna pregunta? No. Listo, entonces podemos seguir avanzando, ¿no? Terminé, profe. Espera un ratito, es que a mí se me está yendo el internet. Pero Y no no. hago nada. Siga nomás trabajando. Solo pregunto nada más. Ya terminé, profe. Ya, listo. Espéreme ahí un minutito, por favor. Vamos a esperar que terminen de copiar los compañeritos. Me avisa, ¿no? Listo, profe. ¿Ya? ¿Podemos continuar? Sí, profe. Vale. Profe. Sí, ahí voy a dejar. Un rato, profe, por favor. Sí, ahí está. Todavía no voy a cambiar. Solo pregunto si tiene hasta ahí alguna pregunta, alguna aclaración, No, profe. algo que quiera añadir. No. Listo. Entonces, ahora sí, continuamos. Ya acabé, profe. ¿Ya? Listo. ¿Podemos avanzar ya? ¿Sí? Sí, creo que sí. Profe. No necesita copiar nada, ¿no? Vamos.
Seguimos aclarando, ¿no? Decimos que en un ecosistema tenemos lo que constituye la biocenosis, que son los seres vivos. ¿Quiénes son los seres vivos? Las plantas, Las plantas, los animales, los hongos, las algas las algas y los y los protozoos. protozoos. ¿Qué son los protozoos? Los protozoos son animales microscópicos, es decir, que no los podemos ver a simple vista, únicamente los podemos ver con el microscopio, de ahí el nombre de protozoos. Estos son animales microscópicos, ¿no? Que también constituyen lo que es la biocenosis, ¿qué? Las plantas, los animales, los hongos, las algas y los protozoos. Protozoos. Dentro del biotopo o del medio físico o de los factores abióticos tenemos el agua, el suelo, El aire, la temperatura, la humedad y el clima. Sí. Dos cosas muy diferentes, biocenosis con el biotopo. Biocenosis, seres vivos, y biotopo, el medio físico. Es decir, lo que no tiene vida. En pocas palabras, biocenosis, factores bióticos, los que tienen vida. Biotopo, factores abióticos, los que no tienen vida. ¿Hasta ahí tiene alguna pregunta? No. Ya, listo. Vamos. Ya, listo. Permítame un segundito que me pide que le regrese a la lámina anterior, ¿ya? Hasta ahí. Sí. Espéreme un ratito, por favor. Hasta mientras seguimos trabajando, ¿no? Seguimos hablando de los ecosistemas. En los ecosistemas tenemos también la alimentación. ¿Qué tiene que ver? Recuerde que en un ecosistema hay interacción. ¿Quién necesita de quién para sobrevivir? Es decir, que todos necesitan estar relacionados entre sí para poder sobrevivir. De ahí la alimentación. ¿Por qué la alimentación? Tiene que ver con quién come a quién. Los más pequeños serán comidos por los más grandes. ¿Cierto? Y a eso llamamos una cadena alimenticia. Una cadena alimenticia está formada por el nivel productor, que es el principal, la base de toda cadena alimenticia. Que si no hay el nivel productor, no pueden haber herbívoros, y si no hay herbívoros, no hay carnívoros, y si no hay carnívoros, no hay grandes depredadores. ¿No? Hablamos de tres elementos que constituyen la cadena alimenticia. ¿Cuáles? Los productores, los consumidores y los descomponedores. ¿Quiénes son los productores? Las plantas. ¿Quiénes son los consumidores? Los que van a necesitar de otros animales o de otros seres vivos para alimentarse, y los descomponedores, que serán los que van a descomponer, como su nombre lo indica, van a descomponer esa materia inorgánica para transformarla en materia orgánica para que los productores puedan aprovechar esa materia. Listo. Doménica, ¿ya? Permítame un segundito. Active su micrófono, Doménica, y dígame si ya estamos o no. Listo, Maite Sigüencia tiene apagada su cámara, lo mismo Jaid y lo mismo Araceli, entonces voy a tener que retirarle de la clase. Todo el tiempo usted debe permanecer con su cámara encendida. Si tiene algún inconveniente con su cámara, por favor, notificar para nosotros estar pendientes de que usted tiene problemas con su cámara. ¿Sí? Listo. Vamos, continuamos. Vamos, tenemos la alimentación en los ecosistemas. Hablábamos de ¿qué? De tres niveles. El productor, los consumidores y de los descomponedores. ¿Quiénes son los productores? Las plantas. Las plantas. Que son las que realizan el proceso de fotosíntesis en donde elaboran su propio alimento. Los productores servirán para la alimentación de los herbívoros. Los herbívoros servirán para la alimentación de los carnívoros. Estos carnívoros serán devorados por los grandes depredadores, pero también consumidores de tercer orden, como también se los conoce, ¿no? ¿Dónde entran los descomponedores, los hongos y las bacterias? Entran en el proceso de desintegración, en desintegrar la materia inorgánica en materia orgánica. Por ejemplo, se caen las plantas secas, las hojas secas de los árboles. ¿Qué sucede con esas hojas?
Gracias a la acción de los descomponedores, eso se vuelve en materia, se seca, se descompone, en pocas palabras, para que los productores puedan aprovechar eso y puedan tener nutrientes para que los consumidores de primer orden puedan ser utilizados, esa energía que tienen los productores al comer, ¿no? Vamos. Voy a poner la alimentación en los ecosistemas. ¿Ya? La alimentación en los ecosistemas. Listo. La alimentación en los ecosistemas. Copiemos en el cuaderno. Solo voy a poner el título, la alimentación en los ecosistemas. ¿Forma libretita o normal? Normal. En cuaderno normal. La alimentación en los ecosistemas. ¿Cuándo hablamos de alimentación? Ahí hablamos de las cadenas alimenticias. De las cadenas alimenticias. Recuerde, cuando hablamos de alimentación, hablamos de cadenas alimenticias. ¿Qué son las cadenas alimenticias? Son secuencias lineales. Permítame, por favor. Un segundito. Listo. Ya, permítame un segundito nada más, por favor. Que se me abra el archivo y empezamos. Listo, vamos. Ya, listo. Aquí tenemos nosotros una cadena alimenticia. ¿Por qué la llamamos cadena alimenticia? Como usted puede ver, estas flechitas están indicando quién come a quién. Obviamente el sol no va a comer a nadie. Pero va a alimentar a la planta. Va a alimentar a la planta. El sol va a ser quien ayude a que la planta, el productor, elabore su propio alimento. Y pueda sobrevivir. Eso, muy bien, ¿no es cierto? Y que este herbívoro que será el conejo tenga sus la nutrientes. comida, tenga su comida, sus nutrientes, ¿no es cierto? Esta serpiente, como se va a comer a este conejito, los nutrientes de este conejito serán se va a pasar a la serpiente. La serpiente, muy bien. Esta águila se va a comer a la serpiente, los nutrientes de se va a pisar a la águila. Muy bien. Como usted puede ver una cadena alimenticia, una secuencia lineal. ¿Quién come a quién? Como usted ve, el más grande va a comer al más pequeño. Pero recuerde que la cadena va productor, consumidor de primer orden, que será el herbívoro. Consumidor de segundo orden y consumidor de tercer orden. Y el consumidor de tercer orden, que será un gran depredador. O puede ser también otro carnívoro, pero tiene que ser más grande en relación al consumidor de segundo orden. O más fuerte, ¿verdad? Y luego de este, bueno, sí, más fuerte también, ¿no? Y luego de este vendrán los descomponedores, los hongos y las bacterias, porque cualquiera de estos seres vivos va a morir y ahí es cuando entran en acción los hongos y las bacterias. ¿Para qué? ¿Para qué? Para descomponer estos seres vivos y que las plantas, los productores vuelvan a aprovechar esa materia y vuelvan a crecer y vuelvan a... y continúe la producirse alimenticia. Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? No. Entonces, después de haber puesto la alimentación de... ¿cómo estaba? A ver, déjeme ver. Dejamos eso. La alimentación en los ecosistemas, voy a poner, permítame un segundito, ¿dónde estamos? A ver, dejamos esta y entramos a esta. Muy bien, estábamos aquí, ¿no es cierto? En la alimentación en los ecosistemas. Después de eso yo voy a poner, ¿cómo es? A los seres vivos,
autótrofos. ¿Quiénes eran los seres vivos autótrofos? Generan su propio alimento. ¿Y quiénes elaboran su propio alimento? Las plantas. Bien. Entonces ya no necesita completar con eso porque usted ya sabe que los seres autótrofos, ¿quiénes son los seres autótrofos? Son las plantas. Las plantas. Muy bien, los seres autótrofos dentro del ecosistema. ¿Qué dijo de los seres vivos? A los seres autótrofos dentro del ecosistema se los identifica como productores. Profe, ¿dónde toca copiar eso? A mí se me apagó la computadora y no sé dónde. A continuación del título, los seres autótrofos dentro del ecosistema se los identifica como productores. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de los niveles es más importante dentro de la cadena alimenticia? Los productores. ¿Los productores deben estar en mayor o en menor cantidad? En mayor cantidad. Listo, muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Se los identifica como había dicho el profe? ¿Se los identifica? ¿Se los identifica? Como productores. Gracias. Listo. ¿Preguntas hasta ahí? No. Listo. Para la siguiente clase usted me va a tener un dibujo de un productor, un consumidor primario, un consumidor secundario, Y un consumidor terciario y un descomponedor. Profe, ¿puede repetir? Es que estoy agotada. Y voy de nuevo. Voy a tener un recorte. A ver, escúcheme por favor. No le pido que me tenga una lámina, sino solo el recorte de una planta, un herbívoro, un carnívoro y un descomponedor, un hongo o una bacteria. Una fotografía de una planta, de un, herbívoro, de un carnívoro y de un hongo o de una bacteria. ¿Ya? Profe, ¿puede Mande. repetir el organizador gráfico? Es que lo que pasa es que en ese momento de la nada se me apagó la compu. Pero, profe. Permítame un segundo.